Recording is on. Saludos cordiales con todos. Desde este momento se encuentra grabada la sesión del día de hoy. Vamos a proceder a dar inicio. Quisiera saber y quisiera consultarles a todos los que se encuentran presentes en esta noche en la sala. Les voy a empezar a compartir mi pantalla. Ustedes ya deben estar viendo mi pantalla. Les recuerdo que en la parte inferior izquierda tienen habilitada la sala de chat para que puedan por aquí ingresar sus consultas o comentarios. Y por este mismo medio quisiera saber cómo les fue con la práctica de la fórmula que habíamos visto el día viernes respecto a la función condicional sí. ¿Qué me pueden comentar Jefferson, Andrés, Jonathan, Yasmín, Fernando, Carla, Lino? ¿Cómo les fue? Si pudieron revisar nuevamente la fórmula, practicaron. Qué bueno, Yasmín. Entonces, en este sentido, ya le tiene aprendido el cómo revisar y cómo realizar la fórmula. Jefferson nos comenta de que sí le funcionó. Los demás compañeros que se encuentran en la sala. Perfecto, Lino dice que sí estuvo revisando. Fernando también. Bueno, con estos comentarios consideraría de que todo estaría aprendido y podemos seguir avanzando justamente el día de hoy revisando unas fórmulas adicionales y posteriormente ya podríamos ingresar en el capítulo de gráficos y representación gráfica, que es relativamente sencillo. Digo relativamente sencillo porque sí lo vamos a revisar y en el caso igualmente de tener dudas, las vamos despejando. En este sentido, yo les voy a compartir dos archivos para hacer una revisión de unas fórmulas que es bueno revisarlas, que son justamente orientadas a la búsqueda. Son de uso como el buscar B, pero como ustedes habíamos repasado, de que la fórmula buscar B solamente funciona y nos ayuda cuando tenemos la búsqueda en la parte izquierda de la matriz en la que nosotros estamos trabajando. Entonces, en este sentido, vamos a revisar. Ustedes están viendo ahorita mi pantalla. Les voy a subir en el apartado de avisos importantes los dos archivos con los que vamos a trabajar el día de hoy. Son fórmulas de búsqueda.
Perfecto, les acabo de compartir en un archivo comprimido. Por favor, confírmenme que lo pueden visualizar, que lo pueden descargar para poder empezar a trabajar. El archivo se encuentra en la plataforma virtual, en presentación del curso, en avisos importantes. El último que está subido, el de fórmulas de búsqueda. Por favor, ingresar y descargarlo. Me confirman si es que tienen algún inconveniente en la descarga o si ya podemos empezar. Listo, lindo. Los demás compañeros. Vamos a empezar con el archivo que dice 20 fórmulas de búsqueda, búsqueda vertical anidada. Los demás compañeros sí pudieron descargar los archivos. Fórmulas de búsqueda. Se encuentra aquí dentro de la plataforma en avisos importantes. Por favor, abrimos el archivo número 20, fórmulas de búsqueda. Bueno, hasta que Fanny nos confirme que ya habilitó el archivo, les voy a comentar más o menos lo que nosotros vamos a hacer. En este archivo ustedes ven 3 hojas. En la hoja número 2, que es la de vendedores, tenemos información justamente de vendedores, al departamento al que pertenecen, la extensión, que en este caso sería de la línea telefónica,
y los correos electrónicos, así también como códigos de vendedor. Y en la facturación tenemos números de factura, nombres de clientes, productos, precio y código del vendedor. Entonces, en este sentido, ¿qué información es la que nosotros tenemos que se pueden comparar entre una tabla y la otra? ¿Qué información similar tenemos para poder comparar las dos tablas? Perfecto, Lino, el código del vendedor. Esta información es la que nosotros tenemos similar acá, en los vendedores, los códigos. Entonces, nosotros con información relacionada podemos combinar las tablas, podemos extraer información de las mismas y combinarlas. En este sentido, en la hoja que nosotros tenemos de búsqueda, nosotros hemos preparado el archivo solamente formato. No está insertado ningún tipo de formulario, ni mucho menos. Son solo las hojas, es la hoja de Excel con las celdas normales, pero están insertadas las fórmulas. El archivo que yo les compartí es para que ustedes vean, en este sentido, que dentro de una misma fórmula nosotros podemos anidar. Esto nosotros ya habíamos visto. Podemos anidar una o más fórmulas. Entonces, ¿qué información es la que nosotros estamos extrayendo? Vamos haciéndole por partes. La información que nosotros tenemos que está adentro de la primera fórmula, tenemos el valor buscado, la matriz en donde vamos a buscar, que es la tabla 2. Vamos a confirmar cuál es la tabla 2 en este caso. Esta es la tabla 2. Esta es la tabla 1. Lo que estamos primeramente buscando, vamos a separarle. Les dejé las fórmulas para hacerle más rápida la clase. Esta es la primera información que nosotros estamos buscando. ¿A qué corresponde este código que me acaba de salir? ¿Qué es lo que nosotros tenemos anidado dentro de esta fórmula? Al código de un vendedor. ¿Por qué buscamos nosotros primeramente esta información? Por lo que nos acaba de mencionar Lino. El código del vendedor es el que nosotros tenemos similar en los dos casos. Déjenme ver un segundito que Fanny dice que no puede descargar. Creo que fueron estos tres archivos los que les compartí, el 8, el 20 y el 21. Listo, desde ese enlace pueden descargar los archivos individualmente. Entonces, les estaba mencionando, lo que nosotros vamos haciendo y lo que primero vamos a determinar para saber, en este caso, el cuadrito que nosotros nos hemos preparado, dice el vendedor responsable de la venta. La información que tenemos es el número de factura. Si aquí cambiamos el número de factura, nos va a cambiar la información que tenemos dentro. En este caso, el número de factura 11 nos dice
El vendedor es Lidia Mendoza, el departamento es de Caballeros, su extensión es 290 y el correo es el siguiente. Entonces, la primera información que nosotros debemos extraer, que podemos extraer con la factura, porque como ustedes pueden ver aquí en la facturación, el número de factura solamente nos indica el cliente, el producto, el precio y el código del vendedor. No tenemos la información del departamento, la extensión. Pero sin embargo, teniendo algo de información para relacionarla una tabla con la otra, en este caso el código del vendedor, nosotros podemos extraer toda la información relacionada. En este caso, con el número de factura, ¿qué es lo que nosotros decimos aquí en la fórmula? Buscamos el número de factura. En este caso está en la celda E4. La vamos a buscar en la tabla 2, que como vimos es la de aquí, con el indicador de columnas 5. El indicador de columnas nos dice que es esta de acá, esta de acá, esta de acá y esta de acá. Esta es la quinta. Entonces, recuerden, se va a buscar en la primera columna y al momento de encontrar en la primera columna el número, que en este caso estamos buscando el 11, nos va a indicar la información de la quinta columna. Esta es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Por eso nos arroja este valor, CA 231. Posteriormente, para no ir haciendo como pasos por pasos, aquí mismo tenemos anidada otra función de buscar B. Pero ahora, ¿qué es lo que vamos a buscar? En nuestra función de buscar B, en la siguiente, nuestro valor buscado va a ser la fórmula que acabamos de hacer. Entonces, nuestro valor buscado ya no va a ser 11, va a ser el código que nos salió acá. Entonces, internamente el Excel ya sabe, el valor buscado en este caso ya no es 11, va a ser el código CA-231. ¿En dónde va a buscar ese código? En esta tabla, en la tabla 1. ¿Cuál era la tabla 1? La de vendedores. Entonces, igualmente aquí nosotros tenemos que tener los códigos en la primera columna. Entonces, cuando encuentre el código 231 que está aquí, ¿en qué número de columna necesitamos que nos dé la información? Nos dice de la columna 2. Entonces, tenemos la primera columna y tenemos la segunda columna. Entonces, nos va a dar los nombres. En este caso, ¿cuál es el nombre? Lidia Mendoza. Perfecto. Y posteriormente a eso le incluimos una fórmula de sí-error. ¿Para qué? En el caso de que nosotros hagamos algún tipo de digitación mal, nos diga sin datos. ¿Por qué? Porque en la fórmula sí-error va a evaluar la fórmula que estamos realizando y nos va a decir, en el caso de que no concuerde alguna información, el valor que le pusimos que nos diga en el caso de que haya error y está determinado de que nos arroje sin datos. Como pusimos 15, al buscar 15 aquí no tenemos una facturación 15, no existe, entonces no hay datos. La información no concuerda. ¿Qué información puede concordar? De la factura 1, de la factura 2, de la 3, de la 4, de la 5, etcétera. Entonces, nosotros, como yo les había mencionado, podemos anidar dentro de una misma fórmula muchas más. Lo que se va reemplazando en la fórmula siguiente que vamos anidando, siempre tratando de verle como desde adentro hacia afuera. La primera fórmula que hicimos fue encontrar el código del producto, el código del vendedor, perdón. Buscamos el número de factura en la matriz de en donde está la facturación y que nos arroje el código del vendedor. Con esta información del código de vendedor, que es todo esto, este código vamos a buscar en esta matriz, que es la 1, el indicador de columnas, y después le vamos a poner una fórmula de sí.error. Entonces, en este caso, hasta esta parte de aquí, estaría comprendida esta parte de cómo anidar las fórmulas y cómo relacionar las tablas.
¿Están ahí todavía? ¿Estaría comprendida la explicación o quieren que les vaya haciendo nuevamente toda la fórmula en otra celda? Vamos de nuevo. Esta es la información. Hagan ustedes, verán, hagan lo mismo. Quédense con el archivo con las fórmulas y copien un cuadro nuevamente en la parte derecha, sin las fórmulas, para hacer todo de vuelta. En este caso, nosotros, con la información que tenemos en la tabla 1 y en la tabla 2, vamos a extraer toda la información del vendedor responsable de la venta. ¿Por qué? Nosotros aquí tenemos los vendedores. Hagamos de cuenta de que nosotros somos las personas que estamos en el área de ventas. Entonces, en este caso, tenemos Sofía Méndez, Arturo López, Jimena Artiga, Lidia Mendoza, que pertenecen al departamento de Hogar, Deportes, Damas y Caballeros, sus números de extensiones y sus correos y sus códigos de vendedores. Acá en la facturación, en cambio, nosotros tenemos a los clientes, qué producto compraron y a qué precio. Y tenemos asignado el código del vendedor, ¿no es cierto? Ya habíamos visto. Entonces, en este caso, si nosotros queremos y la única información que tenemos es el número de factura, ¿cómo extraemos el nombre del vendedor? Para eso nos sirve anidar las fórmulas de buscar B, para no tener que venir acá y decir, a ver, esta factura es del cliente, pero me está diciendo que necesito el vendedor, es este código de aquí, es el CA231 y acá manualmente venir a buscarles este. Entonces, para no estar haciendo ese trabajo, lo que vamos a hacer primeramente es extraer el código del vendedor con la fórmula buscar B. Vamos a señalar buscar B, el valor de la factura, que es el único que tenemos. ¿En dónde vamos nosotros a encontrar esta información? ¿En qué matriz? Y ojo con algo que les había mandado en este archivo. Este archivo, estos documentos y el Excel, no sé si es que lo recibieron así, está preparado para ya no recibir el punto y coma como estábamos revisando en las clases anteriores. Ahora la separación es con coma, porque cuando yo ponga punto y coma me van a salir errores. Entonces siempre tenemos que ir viendo qué es lo que me pide en el Excel directamente. Aquí me pide que separe con coma, listo, lo separo con coma. El valor buscado, ¿en dónde? Y recuerden algo, ya aprendimos nosotros a hacer el bloqueo. Vamos a bloquearle esta celda porque esa es la que siempre va a estar fija. Siempre vamos a tener solo el número de factura. El valor buscado es el número de factura. ¿En qué matriz vamos a buscar la factura? Aquí no va a ser en vendedores porque aquí no tenemos. Va a ser acá. Entonces, en esta tabla vamos a realizar la búsqueda. ¿Qué más necesitamos nosotros? El indicador de columnas. ¿En qué columna se encuentra la información que tenemos? En la columna 1 no está. En la 2, 3, 4 y 5. El código se encuentra en la quinta columna. Entonces, regresamos y vamos a señalar el número 5. Listo. ¿Con qué coincidencia? Coincidencia exacta. Hasta aquí yo tendría el código del vendedor. Pero no es el vendedor, yo necesito el nombre. El nombre del vendedor sí lo puedo extraer con el código. Entonces, dentro de esta misma celda yo le voy a anidar otra fórmula de buscar B. Entonces,
dentro de esta misma voy a escribir buscar B. ¿Y qué valor voy a buscar? El código. Como ustedes vieron, ¿qué código? Esta información, todo este texto que está detallado ahorita en forma de fórmula corresponde a este código, a CA-231. Entonces, para yo no hacer una fórmula por separada y poner buscar B y poner el valor buscado, esta celda, ¿en qué matriz? En la de acá, que es la matriz 1, la tabla 1, ¿no? Indicador de columnas es en la columna 2 donde yo tengo la información, perfecto. En la columna 2 con una coincidencia exacta. Entonces yo aquí ya tendría el nombre. Pero yo no puedo hacerlo todo así por separado. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo reemplazar? Hagan de cuenta como cuando teníamos clases de matemática hace tiempo en la escuela o en el colegio. Entonces, la información de esta celda, que corresponde a la celda G6, yo le puedo reemplazar con el contenido que está aquí adentro. Entonces, todo este contenido no me sale el símbolo de apóstrofe, pero veamos ahí si me sale igual. Es al contenido de la celda J6. Entonces, esta relación es la que ustedes tienen que irla teniendo claro para poder relacionar posteriormente en las fórmulas. Entonces, si el contenido de la celda J6 es igual a todo esto, yo puedo reemplazar lo que dice aquí J6 con el contenido de esta fórmula. Entonces, todo el contenido de esta fórmula yo le voy a colocar aquí en vez de J6. Entonces, es lo mismo, la fórmula funciona. Lo único que hice es reemplazar. Entonces, toda esta fórmula yo le pongo aquí en donde estaba trabajando. Entonces, todo lo que yo hice individualmente por separado, les uní en una misma. Lo único que reemplacé es el valor buscado. El valor buscado es toda esta fórmula. Toda esta fórmula corresponde al código que me extrajo la búsqueda de la factura. Si yo cambio la factura por la 12, no me entregan ninguna información. Veamos por qué. Porque no tengo yo una factura 12. ¿Hasta dónde tengo yo información? Hasta la 11. Entonces, igualmente, para evitar de que me salga no disponible, que no hay datos, yo lo que hago es poner una fórmula de sí-error. La fórmula de sí-error igualmente le voy a hacer por separado. ¿Qué valores del que yo necesito que me analice si es que hay o no hay un error? Esta información de aquí. ¿Qué necesito que me diga en el caso de que hay error? Sin datos. Perfecto. La fórmula funciona. ¿Por qué esta le evalúa como un error? Entonces me dice sin datos. Cuando no evalúa como un error, me da la información correcta, me da esta información. Entonces, en este caso es el mismo. ¿A qué corresponde la información que yo tengo en la celda J6? Corresponde a toda esta información que yo tengo aquí. Entonces, toda esta información que yo tengo aquí dentro de J6, le voy a reemplazar en vez de ponerle J6 y queda la fórmula así. Reemplazo la información dentro de la misma y listo, quedó perfecto. Entonces, cada vez que me evalúe algún error, me va a decir sin datos. Y cuando sí evalúe que yo estoy ingresando la información correcta, me va a decir el nombre del vendedor. Y esta misma fórmula yo le puedo copiar hacia las demás. Entonces, en este punto, hasta aquí, ¿quedaría ya comprendido esta parte?
Perfecto. Yasmín, sí. Los demás compañeros se encuentran en la sala. Fanny dice que no le sale. Recuerde que tenemos acá ya detallado qué es lo que estamos haciendo. Ya les dejé tal cual la información. Lo único que hicimos ahorita es por separado ver cómo llegamos a esta conclusión. Y ustedes saben, ahorita por motivos del tiempo a mí me gustaría quedarme aquí explicándoles nuevamente, pero pueden revisar nuevamente la grabación y verle paso a paso lo que iba haciendo para con ello poder seguir haciendo y revisando los demás archivos que les compartí. Esta parte es solamente, como les menciono, de ir reemplazando información. Se van haciendo las fórmulas, les pueden hacer la prueba haciendo las fórmulas por separado y después reemplazan la información que está dentro de la una con la información a la que corresponde cada celda. Vamos a dejarle este ejercicio hasta aquí. Bueno, ya revisamos la búsqueda vertical anidada. Ahora abramos el archivo 21. Esta forma de realizar búsquedas se las hace con dos fórmulas. Ya no vamos a utilizar el buscar B, sino vamos a utilizar la fórmula índice y la fórmula coincidir. En este sentido, nosotros tenemos este archivo que yo les he preparado, que les he compartido, que igualmente tenemos información. Tenemos información en una tabla. A ver, Paola nos comenta que tampoco les salió. Como les mencionaba ahorita, por el tema del tiempo y para poder seguir revisándolo, yo sé que es un poquito como complicado capaz hacerlo a la primera. Por eso es que yo les mencionaba en el tema de la fórmula sí, practicar mucho, porque ahorita es más, me resultaría muy complicado revisarles en dónde tenemos el error porque no estamos presentes. Si es que ustedes, a ver, por ejemplo, ahorita Paola, me puede compartir su pantalla para ver qué rápidamente en dónde puede ser que esté el error. Si es que se anima o si no, Fan, en la parte inferior izquierda usted puede compartir la pantalla. A ver, veamos a ver si es que nos puede compartir. Ahí sí la compañera Fania Alvarado ya dependería de su computador, porque a todos sí les abrió. Mándenos una foto en la fórmula. Mándenos una foto a través del chat para poderla verificar. Vamos a continuar en este caso. Como les mencionaba, en este caso, para nosotros hacer fórmulas de búsqueda, aparte de la función buscar B, podemos realizarla con la combinación de dos funciones. En este caso, la fórmula índice y la otra coincidir. Igualmente, yo les compartí el archivo para que ustedes tengan con la fórmula, pero yo les voy a hacer la explicación de cómo funciona. La función coincidir. En este caso, nosotros tenemos un valor buscado y un número de posición devuelto. La función coincidir
pongámosle por acá, coincidir. ¿Qué es lo que nos dice? Devuelve la posición relativa de un elemento en una matriz que coincide con un valor dado en un orden específico. Entonces, ¿qué información es la que nos va a dar a nosotros, que es lo que dice aquí, el número de posición devuelto en el momento que el valor buscado es Carlos Armendáriz? La fórmula coincidir se constituye por un valor buscado, que en este caso está en la celda H3, que es Carlos Armendáriz, una matriz buscada, que es en este caso esta matriz, solamente la de los nombres, y un tipo de coincidencia, que en este caso, como yo les había dicho, igual que en la fórmula buscar B, cuando se coloca el 0 es una coincidencia exacta. Entonces, en este caso, la coincidencia tiene que ser exacta. Entonces, cuando utilizamos la fórmula coincidir, si nosotros buscamos Carlos Armendáriz en esta matriz, ¿en qué posición se encuentra? ¿Empezando siempre desde arriba o empezando siempre desde la izquierda? ¿En qué posición se encuentra el nombre Carlos Armendáriz? Fanny nos dice en la posición 3, perfecto. Incluso aquí ya está anotado el número de la fila. Entonces, este es el número 1, este es el 2 y este es el 3. Entonces, en esta matriz, Carlos Armendáriz corresponde al número 3, al de aquí. Parece una fórmula súper sencilla y que no nos va a servir de mucho, porque lo único que nos da es la posición en la que se encuentra. Si nosotros buscamos lo mismo, el año de venta, ahora vamos a ver, igualmente con la fórmula coincidir, vamos a buscar el año de venta, pero ya la matriz, o en este caso, en donde vamos a buscar, va a ser en forma horizontal, ya no en forma vertical, sino en forma horizontal. En este caso, el año de venta 11, ¿en qué posición se encuentra? Se encuentra en la posición 2. Empezamos 2010, 2011, 2011, 2012. Entonces está en la posición 2. Para esto nos sirve a nosotros la fórmula coincidir. Busca un valor y nos dice en qué posición dentro de esta matriz se encuentra. ¿Cómo hacemos nosotros la combinación con la función índice? Vamos a ver acá de vuelta qué significa y qué es lo que nos dice la función índice. Índice nos dice devuelve un valor o referencia de la celda en la intersección de una fila y columna en particular en un rango especificado. Un poco difícil de entenderle lo que nos dice. Vamos a hacerle gráficamente. Aquí en la función índice, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando? Una matriz en donde tenemos la información. Entonces, nuestra matriz va a ser esta, los valores que tenemos. Dentro de esta matriz, ¿qué número de fila es la que vamos a buscar? El número de fila que corresponde al nombre de Carlos Armendáriz, el número 3. En esta fila vamos a buscar nosotros la información. ¿Y con qué otra coincidencia de columna? Con la del año de venta. Entonces, vamos a buscar la información que corresponde a Carlos Armendáriz del año 2011 y la información que nos tiene que salir es 4.567. ¿Coincide o no coincide? Sí coincide. Entonces, ¿para qué nos sirve a nosotros realizar este tipo de búsquedas? Yo con la fórmula buscar B lo podría haber buscado. Por ejemplo, voy a buscar el nombre Carlos Armendáriz en esta matriz y quiero que me dé la información de la columna 1, 2 y la 3. Coincidencia exacta con el 0. Me da la información, coincide. Pero yo estoy separándole, segregándole, empezando la matriz desde la mitad más o menos. Porque yo tengo más información al lado izquierdo. Cuando nos pasa este tipo de situaciones, hay muchas de las veces que nosotros no tenemos la información ordenada, la podemos tener desordenada. Entonces, si yo la busco desde la izquierda, no me va a encontrar la información. Nosotros evitamos esta situación con la combinación de estas dos fórmulas, con la fórmula coincidir y con la fórmula índice.
nos busca la posición en donde se encuentra Carlos Armendáriz y también buscamos el año de venta y nos va a dar esta información. Va a ser un cruce con la fila y un cruce con la columna. En este caso les voy a dejar marcado en otro color. En donde se unen, en donde se concuerdan estas dos informaciones, es la información que nos va a dar la fórmula de función índice. A ver, aquí lo que nos está enviando en la foto Paola. Recuerden que la información que nosotros tenemos disponible es el número de factura. La información que nosotros vamos a buscar es la del vendedor y usted está haciendo la fórmula en la celda 1, 2, 3, 4, en la celda K4. Entonces, está buscando, aquí dice en la fórmula, buscar en la J4. En la J4 dice número de factura, no está señalando un número de factura. Entonces, por eso le da un error. Luis Fernando nos dice la fórmula B en vendedor, exactamente. Usted tiene que hacer la fórmula abajo. La información del número de factura, lo que va en la celda K4, sí la tenemos. Ahí es donde nosotros vamos a escribir 3, 5, 11. Y con esa información en la celda del vendedor, en la K6 debe ser. Ahí tenemos que hacer la extracción, la fórmula en sí. Este ejemplo es relativamente sencillo. Vamos a ver otro ejemplo que tenemos también acá. En donde ya no tenemos por separado, ¿no? Aquí yo les puse por separado. Les puse coincidir arriba y dentro y acá abajo el índice. Entonces, para hacer nosotros este tipo de consultas, aquí ya tenemos, como les decía, la información desordenada. Tenemos a la izquierda el nombre de los vendedores y acá los códigos. Y la única información que disponemos es del código del vendedor. ¿Cómo haríamos una fórmula buscar B? Ordenándole. Como yo les había mencionado, lo más fácil sería ponerle a la izquierda los códigos y acá los vendedores. Pero cuando tenemos mucha información y no podemos manipular, tenemos que hacer una búsqueda con esta función. Entonces, para ir haciéndole por separado, como les había mencionado, vamos haciéndole primero la fórmula coincidir. Coincidir, ¿qué es lo que me pide? Un valor buscado. ¿Cuál es el valor? Lo que yo tengo, el código del vendedor. ¿En qué matriz? En esta de aquí. ¿Qué tipo de coincidencia exacta? ¿Qué posición me dice que es de este código? El 2. ¿Concuerda? Sí. Este está en el número 2. ¿Qué otra función? La función índice. La función índice lo que me está pidiendo ahorita es una matriz. ¿Qué matriz es la que yo le voy a señalar? Toda la matriz que yo tengo completa en donde yo voy a relacionar. Esta matriz, la matriz completa, ya no por partes como en la fórmula coincidir, sino completa, en donde yo voy a relacionar la información. Entonces, en este caso, la fórmula índice, ¿qué matriz? Toda esta matriz. ¿Qué número de fila es la que yo necesito? Ahí yo ya tendría que señalar esta de aquí, de la información de la que yo estoy disponiendo, ¿no es cierto? Aquí yo les voy a colocar lo que estamos haciendo, coincidir. Acá tenemos índice. La fórmula coincidir nos buscó el código del vendedor en esta matriz y nos arrojó el valor número 2, que es todo lo que nosotros ya tenemos aquí.
Toda esta misma fórmula ya la tenemos acá. Lo hicimos por separado. Ahora la fórmula índice. Lo que nos pide es una matriz, que es toda la información que tenemos, en donde vamos a buscar un número de fila, que va a ser el número de fila que nosotros ya extrajimos con la fórmula coincidir, y un número de columna. En este caso, ¿qué información es la que necesitamos extraer? Es el nombre del vendedor. Entonces, ¿en qué columna se encontraría esta información? En la columna 1. Y la información que nos dice es Rafael Flores. Entonces, lo mismo que hicimos nosotros acá por separado, hicimos primero la fórmula coincidir y después la fórmula índice, hicimos nosotros acá nuevamente por separado. Ahora, para unir las funciones, vamos a unirle dentro de esta. El número de la fila nos dice que está en la celda F8. Entonces, en la celda F8, ¿qué información es la que yo tengo? Tengo toda esta información. Ojo, sin el igual. Entonces, tengo coincidir, paréntesis F2, en la matriz B2 hasta la B9, con coincidencia exacta. Entonces, toda esta información yo puedo reemplazar aquí, como les dije, como una matemática básica, reemplazar los factores. Entonces, en vez del F8, coloco toda esta fórmula. Y la información es la misma, entonces yo ya no necesito esta información de aquí. Es lo mismo que yo tengo acá arriba. Por favor, hagan esta parte de la clase en sus computadores a forma de práctica. Y si es que van teniendo igualmente dificultades, me la pueden mandar por WhatsApp en foto para analizarla en dónde estaríamos cometiendo algún tipo de error. Hagan la prueba. Si es que todavía no se sienten muy capacitados en realizarla directamente, háganla por separado y después reemplazan la información que está dentro, la reemplazan con la otra que hicimos que está por fuera, así como aquí. Entonces, la información que nosotros tenemos en la F8, reemplazo con toda la información que está aquí dentro. Hagan la prueba y nos vemos en unos minutitos.
¿Me comentan, por favor, cómo les va? Perfecto, Fanny. Los demás asistentes en la sala me confirman, por favor, si repetimos o avanzamos. Buenas noches, Karin. Perfecto. Sí les pudo combinar. Lo importante es que les combine. O sea, para que deje de utilizar una y dentro de la otra esté anidada. Como aquí. Perfecto. Entonces avanzamos. Los demás compañeros lo lograron. A ver, lo que nos comenta Lynn. Esto es lo que yo les había mencionado y les vuelvo a repetir. Ustedes tienen que utilizar lo que su Excel les pida que utilicen. No se lo aprendan de memoria. Yo en otros archivos les mencioné, por ejemplo, en las clases anteriores, que se utilice el punto y coma.
Pero en estos archivos que yo les compartí, se utiliza la coma. Entonces, si a mí el Excel me pide que utilice la coma, no puedo ponerle punto y coma, y viceversa. Si me pide que le utilice el punto y coma y yo pongo coma, no me va a funcionar la fórmula. Siempre aquí en la fórmula le va a decir qué es lo que necesita usted para completarla. Va a necesitar una matriz, que en este caso es esta. Aquí abajo dice qué es lo que necesita. Yo en este caso necesito una coma. Si ustedes en su Excel les dice punto y coma, pongan punto y coma. Después el número de la fila y después el número de columna. Fanny dice la fórmula del índice. A ver, la fórmula del índice, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Vamos de nuevo. Índice nos pide una matriz en donde vamos a buscar la información. En este caso es esta. Esta es la matriz en donde yo voy a buscar la información. ¿En qué número de fila? El número de fila va a ser en la que corresponda al código del vendedor, porque yo necesito la información del vendedor. Yo no tengo esta información. No tengo nada de esta información. Yo lo único que tengo es el código del vendedor. Hagamos de cuenta que esta matriz es gigantesca. Entonces, yo necesito con el código del vendedor hacer la fórmula del índice. Entonces, voy a poner índice. Voy a poner la matriz en donde voy a buscar. ¿Y qué voy a buscar? El número de la fila. Pero el número de la fila yo no tengo. ¿Por qué? Para eso necesito yo la fórmula coincidir. Entonces, la fórmula coincidir me va a decir el número de la fila. Voy a buscar que el código del vendedor, ¿en dónde? En esta matriz, en donde yo tengo los códigos de vendedores. ¿Con qué coincidencia exacta? El 0 es coincidencia exacta. Entonces, yo ya sé que este código está en la fila 2, aquí. Entonces, con la fórmula índice, yo coloco fórmula índice, voy a buscar en esta matriz, ¿en qué número de fila? En la que me dice la fórmula coincidir. El número de fila es el 2. ¿En qué columna? ¿En qué columna se encuentran los nombres? Los nombres de los vendedores están en la columna 1. Entonces, yo coloco aquí el número de columna. Entonces, yo lo que ahora hice es, con el código del vendedor, encontré el vendedor, el nombre del vendedor. Lo que yo no puedo hacer con la fórmula buscar B, porque con buscar B, yo puedo tratar de buscar el código del vendedor en esta matriz, con el indicador de columnas, que en este caso debería ser el 1, y con coincidencia exacta. No me va a buscar, porque, como les había mencionado, va a buscar este código, pero desde la izquierda. Entonces aquí no le va a encontrar, no puede encontrar, no coincide. El código del vendedor no está aquí en esta matriz. Siempre en la fórmula buscar B va a buscar desde la izquierda hacia la derecha. Por eso es que no encuentra. Entonces nosotros lo que hacemos es hacer la unión de la fórmula coincidir e índice para realizar la búsqueda, y no importa el orden en el que se encuentren las columnas. Eso es lo que nos facilita la unión de estas dos fórmulas. No dependemos de, como en buscar B, de que la información que vamos a buscar se encuentre en la primera columna desde la izquierda. Aquí yo lo que hago es buscar en qué columna se encuentra la información, y después, con la fórmula índice, encuentro ese número de fila y arroja la fórmula el nombre del vendedor. Igualmente, antes de que ya se nos acabe el tiempo, les voy a dejar hasta aquí. Pueden igualmente, como obligatoriamente, seguir realizando ustedes las pruebas, las prácticas en su casa, y si tienen dudas, va a estar subido el video para que lo puedan seguir revisando. Igualmente, ustedes tienen el archivo con las fórmulas completas. Lo importante es que lo vayan haciendo por separado y lo vayan reemplazando. Daniel Pacheco creo que está aquí en la sala. No sé si es que se encuentra en la sala. Listo, vamos a abrir el último archivo que les compartí, que creo que es el 8.
que es lo mismo. Lo que hoy estamos haciendo prácticas es de las funciones anidadas. Algo similar a lo que nosotros teníamos en el primer archivo es lo que hemos estado haciendo nosotros aquí. Entonces, vamos a hacer el ejemplo 1. Aquí no tenemos nada de información. Ustedes pueden basarse en el ejemplo número 2. Vamos a borrarle este que es una prueba. Aquí tenemos un listado de notas. El estudiante, nombre Raquel Guevara, Nefertiti Escobar, Oscar García, Andrea González y Jimena Fuentes, obtuvieron estas notas. Y tenemos aquí una tabla de referencia. Si es que el estudiante sacó de 0 a 4, está reprobado. Si es que sacó 5 y 6, tiene calificación bueno. Si tiene 7 y 8, tendría muy bueno. Y de 9 y 10, tendría excelente. Denme un segundito. Listo. Entonces, aquí en la fórmula, igualmente, vamos viéndola y vamos haciéndolo uno por uno, como hicimos en la clase anterior. La fórmula es sí, porque es un condicional. Va a decir, si se cumple una condición, nos va a dar un resultado. Si se cumple el otro, nos va a dar otro resultado. Entonces, nuestra prueba lógica será, si este valor es en este caso mayor que 0. Vamos a hacerles primero por partes, menor que 4. Después le incluimos la otra condición y. En este caso, ¿qué información es la que tiene que decirme cuando se cumple esta condición? Si es que es menor que 4, me va a decir que está reprobado. Nos dice falso porque no cumple. Si es que yo tengo 4, tampoco cumple. Si es que tiene 3, ahí me dice reprobado. Entonces, se cumple una condición. Se cumplió la primera condición, que es menor que 4. Yo les había mencionado que para añadir más condiciones, lo que yo necesito hacer es colocar una fórmula y. En este caso, la fórmula y me va a permitir añadir una o más condiciones. En este caso, yo les voy a añadir que este sea mayor que 0 y que sea menor o igual a 4. Entonces, tiene que coincidir, tiene que cumplir con estas dos condiciones. Por eso es la función de condición y. Tiene que cumplir la una y la otra. Entonces, al momento de cumplir con las dos condiciones, como les había mencionado en la prueba lógica, mi prueba lógica va a ser esto, que se cumplan estas dos condiciones. Que B3 sea mayor que 0 y que sea B3 menor o igual a 4. En este caso, de cumplirse estas dos condiciones, el valor verdadero va a ser reprobado. Valor verdadero es porque sí se cumple.
El valor falso es en el caso de que no se cumple. Entonces, en el caso de no cumplir, yo lo que voy a hacer es anidarle una nueva fórmula ahí. Voy a poner sí. Entonces, en el caso de que no se cumpla, yo le doy una nueva fórmula de condición. En este caso, igualmente con dos condiciones. Que este valor de aquí sea, en este caso tengo dos condiciones, entonces voy a poner que sea igual a 5 y que este valor sea igual que 6. En este caso, si es que se cumplen con estas dos condiciones, mi valor verdadero va a ser bueno. Y vamos a darle Enter hasta aquí para ver cómo nos resuelve las condiciones. Si yo coloco 0, nos dice falso. Entonces vamos a revisar nuevamente porque es igual, mayor o igual a 0. Si yo obtengo 0, estoy reprobado. Si es que tengo en cambio menos 1, este valor no existe. Disculpe. Valores negativos. Dígame, ¿con quién tenemos el gusto? Yasmín, lo que pasa es que no se puede visualizar. No está compartiendo pantalla. Ya, perfecto. Déjenme revisarles. Ahí lo pueden visualizar. Yasmín. Ahora dice que sí, perfecto. Vamos de vuelta. Vamos a hacerle esta parte un poquito más rápido. Les decía, me imagino que no vieron toda esta parte. En la fórmula de condición sí, en este caso, en este ejemplo, lo que yo voy a hacer, voy a ponerle ahí para poderles ver su chat. Necesito una prueba lógica. En la fórmula condicional lo que nos dice es de que se cumpla algo. Si se cumple algo nos va a dar un resultado verdadero. Si no se cumple va a ser un resultado falso. Mi prueba lógica en este caso es analizar las notas de estos estudiantes. Yo voy a analizar esta nota y con estos criterios. Entonces, en este caso, yo digo, si es que el valor de la nota, primero, para darle la condición de reprobado, le voy a colocar que sea mayor o igual a 0. Ahí se cumpliría una prueba lógica, pero yo aquí me dice que va por un rango, entonces tiene que ir de que sea mayor o igual a 0 hasta 4, entonces necesito dos condiciones para que la fórmula funcione. Yo para añadir más condiciones utilizo la fórmula I. Con la fórmula I, ¿qué es lo que yo hago? Es añadir muchos valores lógicos. Entonces, en este caso, tiene que cumplir que esta celda, el valor de la nota, sea mayor o igual a 0 y que esta nota sea menor o igual a 4. En este caso, mi prueba lógica sí, me va a decir, en el caso que se cumplan estas dos condiciones, si se cumplen las dos condiciones, mi resultado va a ser reprobado. Si no se cumplen estas condiciones, quiere decir de que yo estoy en otra categoría. Entonces, para añadir más condiciones, voy a añadir. Entonces, si no se cumple eso, tiene que cumplirse las otras condiciones, que sería si este valor de aquí es, en este caso tengo dos opciones, le voy a poner dos opciones nada más. Si este valor es igual a 5, no, pero me falta otra, entonces tengo que colocar y. Son una o más. Entonces, en este caso, ya le tengo puesto un valor lógico que tiene que cumplirse. Que este valor sea igual a 5 y que este valor sea igual a 6. Si se cumplen estas dos condiciones, si se cumplen estas dos condiciones, mi valor verdadero va a ser, en el caso de que la nota de este estudiante sea 5,
o sea 6, mi resultado, ¿cuál va a ser? Bueno. ¿No es cierto? Ya, pero en este caso, si yo le coloco con estas condiciones, con el igual, al yo colocar el y, como yo les mencionaba, y esto es algo importante, tiene que cumplir las dos condiciones. En este caso, yo le puse que sea mayor o igual a 0 y que sea menor o igual a 4. Cuando yo utilizo solamente el igual, yo le estoy dando un criterio específico. Tiene que ser igual a 5 y igual a 6. En este caso, ningún número va a coincidir con esta información. Y vamos a ver el resultado. Me dice falso. Si yo coloco el 5, debería coincidir. Si coloco el 6, debería coincidir. Si yo coloco el 3, funciona. Dice que está reprobado. Funciona porque el rango sí se cumple, que tiene que ser mayor o igual a 0 y menor o igual a 4. En este caso no funciona porque ningún número es igual a 5 y al mismo tiempo es igual a 6. Entonces, en este caso, lo que yo le estoy pidiendo a la fórmula no es que coincida con los dos, sino que puede coincidir con el uno o con el otro. Entonces, yo coloco la fórmula O. La fórmula O nos dice que comprueba si alguno de los argumentos es verdadero y devuelve verdadero o falso. Si es que alguno coincide. Entonces, en este caso, si yo le pongo el 5, ahí sí me dice que es bueno, porque coincide. Coincide que el valor registrado aquí es 5. Si yo le coloco 6, también coincide, porque puede ser el uno o el otro. Si yo utilizo la fórmula I, tiene que cumplirse todos los criterios. Cuando coloco la fórmula O, puede cumplirse la una o la otra. Hasta aquí haríamos como que el ejemplo. Ustedes, igualmente, como les menciono, tendrían que seguir haciendo el ejemplo en sus casas, colocando, si es que desean hacer por separado. Para la fórmula, en este caso, para seguir añadiendo opciones y colocarle en bueno, pueden hacer la prueba lógica que sea con un i, pero en este caso tendría que ser este valor mayor o igual a 7 y que este valor sea menor o igual a 8. Ahí se cumplen las dos condiciones. ¿Qué valor debería decirme? Muy bueno. Si yo coloco aquí el 8, me va a decir muy bueno, o el 7. ¿Cómo puedo yo cambiar esto? Como les decía, si yo no quiero ponerle por rangos, pongo la fórmula O y le quito el rango que me indica con el mayor o el menor. En este caso yo le estoy dando una condición, que sea 7 o que sea 8. Entonces aquí yo ya voy aumentando mis condiciones. Si tengo 0 es reprobado, si tengo 5 es bueno, si tengo 8 es muy bueno. Para ponerle con excelente es la misma fórmula. Voy añadiendo más condiciones en el caso de que esta prueba lógica no me dé un resultado verdadero. Entonces el resultado va a ser falso. Yo le añado aquí otra condición. Si este valor de aquí es igual a 9, como estoy poniendo igual, tiene que cumplir el 1, en este caso, o el otro. El resultado va a ser excelente.
y nuestra fórmula estaría completa y funciona. Igualmente aquí nosotros podemos añadir una nueva fórmula de si.error en el caso de que algún valor que estemos aquí registrando no funcione, le podemos poner revisar. Y yo coloco 11, por ejemplo. Tiene que evaluar y decirme revisar. A ver, el resultado es falso. No, ya directamente nos está dando la alerta. El resultado es falso, no nos está arrojando un error aquí. Un error nos arrojaría en el caso, cuando nos puede arrojar un error. Con ustedes habíamos visto los tipos de errores. En este caso no evalúa como un error. No nos da una información como no disponible, o como un bit 0, o como un red. Entonces, por eso, esta parte de la fórmula no le detecta como un error. Sí analiza. Nos analiza y nuestro resultado resulta que es falso. Es porque estamos haciendo una fórmula condicional que están evaluando las notas. En el caso de arrojar un valor falso, no es necesario colocarle el resultado en el caso de sí error. Directamente nosotros le podemos decir aquí a la fórmula, en la última parte, en el caso de que ninguno de estos valores se evalúe como un resultado verdadero, que nos diga esto en el caso de que sea falso. Si el valor es falso, nos dice revisar. Hasta este punto tendríamos dudas, consultas. ¿Se encuentran en la sala todavía o ya se fueron? Perfecto, Fanny. Los demás.
Yasmín, Paola, Andrés, Karina, Lino. Exactamente. Todo es por cuestión de práctica. Se va haciendo una fórmula sobre la otra. Ustedes, el archivo que yo les compartí, lo importante, no vayan a pensar de que yo lo aprendí en un momento. Esto siempre es de práctica. Y hay muchas veces de que a uno igualmente se le pueden escapar cosas y tiene que volver a revisarlas. Entonces puede hacer de muchas formas. Lo importante es el criterio que nosotros le vamos poniendo en cada una de las condiciones. Por ejemplo, en la última fórmula que yo igual les compartí está lo que yo les estaba hablando. Están los criterios que van de un rango con la fórmula I o con la fórmula excluyente que es O. O igualmente acá arriba en otro ejemplo tenemos que sean solo con rangos menores iguales, menores iguales, menores iguales y menores iguales. O así, muy variados. Hay muchas formas de realizar las fórmulas. Lo importante es comprender lo que la fórmula nos pide que hagamos. Es una fórmula condicional, sí. Aquí nos pide que hagamos una prueba lógica. La prueba lógica es de que algo concuerde con algo, que algo coincida con algo. Y en el momento de que este resultado sea verdadero, si se cumplen las condiciones, nosotros tenemos que decirle qué valor verdadero es el que queremos que nos dé. Y en el otro caso, qué valor falso. Entonces, en este caso, nos quedaríamos hasta aquí en la sesión de hoy. Les agradezco mucho su participación, su asistencia y recuerden, o sea, lo importante es que sigan practicando y nos veríamos el día de mañana para continuar un poco con la revisión de esta última fórmula y ya veríamos la parte introductoria a las tablas dinámicas y realizaríamos muchos más ejercicios referente a ello. Muchas gracias por su asistencia. Voy a dejar de grabar la sesión.